Pero muy buenos días. Para mí nuevamente y siempre es un gusto poder darles la bienvenida a todos ustedes a esta reunión familiar virtual que realiza la Iglesia Volviendo al Padre a través de su canal de YouTube. Qué bueno que usted ha sacado este tiempo, este espacio para compartirlo en torno a la presencia del Señor y poder disfrutar una mañana de bendición y una mañana de victoria, donde lo primero que hacemos en este primer día de la semana es dar culto a nuestro buen Dios. Así que hoy quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en Salmos 51, versículo 2. Y dice así: Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es un versículo supremamente corto, pero muy diciente para cada uno de nosotros que hemos decidido caminar con el Señor. Dice la palabra del Señor que debemos pedirle constantemente que nos lave de nuestra maldad y de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque esto trae suciedad, si lo podemos decir de alguna manera, a nuestra vida. Y, por ejemplo, estaba meditando en el funcionamiento de algunos relojes que tienen piñoncitos, que dan vueltas, y cada vez que de pronto se filtra la mugre, el polvo con los años y no se le hace una limpieza de pronto de mantenimiento, el sistema empieza a fallar y finalmente se detiene el funcionamiento de estos relojes. Entonces, así como ocurre que la mugre impide que ellos puedan funcionar y simplemente con una buena limpieza pueden volver otra vez a su desarrollo normal, lo mismo ocurre con nosotros. El pecado, la maldad, nuestras transgresiones y las cosas que hacemos desagradables ensucian nuestra vida, ensucian nuestra alma y nos alejan de Dios y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una buena reflexión en esta hora de la mañana que nosotros podamos cada día interiorizar, ya que todavía estamos en este inicio de año, y que nos hagamos el propósito de que cada día podamos ir a la presencia del Señor a través de su palabra, ser limpios, porque la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos limpia, pero también el acercarnos y el exponernos cada vez más a la presencia del Señor trae luz, trae limpieza y trae libertad sobre cada uno de nosotros, para que podamos, ¿qué? Cumplir el propósito, cumplir la función que Él diseñó para ti y para mí. Entonces, esa es mi invitación en esta hora de la mañana para dar inicio a este servicio dominical, donde podemos disfrutar una vez más como hermanos en la fe. Y también, si tú por primera vez nos visitas en este canal, por primera vez te unes a esta transmisión, pues queremos darte la bienvenida y decirte que con Dios es posible alcanzar los sueños, alcanzar los propósitos y alcanzar el destino que Él trazó para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hora. Te quiero dar gracias por esta mañana de bendición, Señor, porque siempre preparas un tiempo especial para todos nosotros, porque ya llevamos prácticamente, estamos cerca de completar un año, Señor, en este momento, en este tiempo donde unas veces podemos reunirnos, otras veces no, Señor, de manera presencial, pero lo que siempre tenemos es una palabra de bendición para cada uno de nosotros, para nuestra vida y para poder bendecir a otros. Señor, te damos gracias porque no ha parado la iglesia del Señor. La iglesia de Jesús no se ha detenido, porque tu presencia, Señor, no se ha detenido en cada uno de nosotros, y hoy más que ayer, Señor, te necesitamos. Hoy más que ayer te buscamos con todo nuestro corazón y te pedimos, como te pedía, Señor, el salmista en el Salmo 51:2, Señor, lávame cada día más y más de mi pecado y purifícame, Señor, de mi maldad, porque te necesito, Señor, para que mi propósito y mi destino que tú trazaste, Señor, desde antes de que nosotros naciéramos se pueda cumplir en ti. Damos todo el honor, Señor, y damos toda la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nuevamente a cada uno de ustedes, nuestra invitación es que puedan permanecer conectados con nosotros a través de este canal para que podamos llevar la palabra del Señor a muchos más lugares de los que hasta hoy ha llegado y podamos ser bendecidos como lo hemos sido hasta este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te
invito para que este tiempo le digamos a Dios: Hosana, Redentor nuestro, Salvador. Te queremos estar contigo, queremos que tú reines sobre esta tierra, que traigas redención, que traigas libertad. Queremos tu presencia en este lugar. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Y da sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey. Los quiero invitar para que levantemos nuestras voces a nuestro Dios, a nuestro asombroso guerrero. Mientras vivamos, mientras nuestras fuerzas todavía corran, hasta nuestro último suspiro, alabaremos a nuestro Dios.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida. Yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida. Yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado. Señor, de ese vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Oh, mas día a día el pecado viene y me llama. Día tras día circunstancias vienen y me llaman. Día tras día vienen tentaciones y me llaman. Día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado. Señor, de ese vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Oh, mas día a día el pecado viene y me llama. Día tras día circunstancias vienen y me llaman. Día tras día vienen tentaciones
tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta transmisión de nuestra reunión familiar virtual. Ya hoy domingo 7 de febrero del año 2021. Quiero darle la bienvenida, agradecerle a Dios por todos ustedes, todos los que van llegando a esta hora de la mañana, dándole gracias al Señor por un mes que comienza, por una nueva etapa de este año 2021. Estamos felices porque hoy domingo tenemos 3 reuniones, una virtual que usted está viendo en este momento y tenemos 2 reuniones presenciales, una a las 8 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Le damos gracias al Señor por toda la gente que el día viernes se inscribió, todos los que llenaron el formulario el día de ayer y todos los que están asistiendo en este momento a nuestra primera reunión, nuestro primer servicio de las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media más o menos, 9 y 40, y el segundo comienza a las 11 de la mañana hasta las 12 y media. Así que gracias al Señor, estamos teniendo más reuniones. Obviamente es un esfuerzo mayor, pero lo hacemos para que el reino de los cielos siga adelante, se extienda el reino y más personas puedan salir de la oscuridad y de pasar a la luz, tener vida eterna, conocer a Dios, ser salvos y finalmente disfrutar de este camino que es el camino de la fe. Nuestro número de contacto vía WhatsApp es el 318-775-5986, 318-775-5986. A este número, a través del WhatsApp, nos puedes escribir desde cualquier parte del mundo, nos puedes reportar tu sintonía, estamos listos para atenderte, para conocerte, para saber de ti. Y doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes son la iglesia virtual. Hace unos días, esta semana, tuve la oportunidad de hablar con unas personas que viven en Piendamó, Cauca, que quiero saludar, don Gerardo, doña Fabiola, dándole gracias a Dios porque son parte de esta iglesia virtual, se conectan, se congregan a través de la virtualidad y yo le doy gracias a Dios. Así tenemos personas en Bogotá, en Medellín, tenemos gente fuera de Colombia también que se conectan a la iglesia en casa y se conectan a nuestro culto presencial. Así que quiero saludar a los que están en otros países, en Estados Unidos, los que están en Europa, muchísimas gracias. Los que se congregan en diferentes horarios, las hermanas que están en Venezuela, ahí está Socorro, ahí está Viviana, ahí está Nicole. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos, donde quiera que estés, a esta reunión familiar de manera presencial. Hoy domingo
7 de febrero del año 2021, el mejor mes del año. El mes de febrero es un mes espectacular. Hace 8 días tuvimos la enseñanza sobre las primicias. Algunas personas han seguido dando sus primicias. Usted puede hacerlo todavía. Si usted quiere hacerlo, comuníquese con nosotros al 318-775-5986 vía WhatsApp y le estaremos indicando cómo hacerlo. También les cuento que estamos felices porque venimos estudiando en la Iglesia en Casa acerca de principios económicos del reino de los cielos. Hemos estado disfrutando de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Hemos estado viendo muchos principios de este libro, pero el libro más importante finalmente para nosotros es la Biblia, la palabra del Señor. Así que hemos estado mezclando cosas y muy pronto estaremos hablando también de un libro de un pastor amigo, el pastor Yamil Jiménez Tabash, que se llama Dios quiere prosperarte. Vamos a estar también tocando en la Iglesia en Casa. Recuerda que la Iglesia en Casa, esta nueva temporada, va de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. El mismo horario, solo que sábados y domingos no tenemos la Iglesia en Casa. Ayer tuvimos reunión de jóvenes, reunión virtuales cada 8 días a las 4 de la tarde por Zoom. La próxima semana, si Dios lo permite, otra reunión de jóvenes, pero reunión de damas también por Zoom. Y conéctate a las diferentes actividades que tenemos en nuestra congregación. Si quieres más información, pues puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. ¿Cómo nos llamamos en Facebook? Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Asimismo nos encuentras en Instagram y nos encuentras en el canal de YouTube. Se acerca en el canal de YouTube las 500 predicaciones. Estamos muy cerca a completar ya 500 enseñanzas subidas al canal de YouTube. Es un esfuerzo. Usted está viendo hoy esta prédica en casa, pero detrás de esta prédica hay un gran equipo de trabajo, el cual quiero agradecer y pedirle a Dios que los bendiga para que esto salga bien, para poder subir las imágenes, para cuadrar bien el audio, el sonido, para cuadrar bien todo. Esto es un trabajo bastante dispendioso y les quiero contar que en YouTube ya vamos casi llegando a las 500 enseñanzas de la palabra del Señor, algunas solo en audio, otras en video. La gran mayoría son en video, así que si usted quiere escuchar más y más enseñanzas, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, ahí aparece una campanita, le das clic en la campanita y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal de YouTube, que en este momento tiene 1160 seguidores o suscriptores que están allí ya listos para recibir palabra de Dios todos los días. Para mí es un gran privilegio estar acá. Prepárese, traiga su Biblia, traiga su cuaderno y vamos a entender hoy una enseñanza lindísima que se llama Dios mi guardador. Así se llama esta enseñanza, Dios mi guardador. No sin antes dar gracias a Dios también por todos aquellos que siguen diezmando, ofrendando, que entendieron el principio, lo practican y al hacerlo pues están demostrando que tienen fe. Si yo no lo hago, si yo no diezmo es porque no tengo fe. Si yo tengo fe, si yo creo que algo funciona, si yo creo que algo sirve y me parece que ese es el camino, pues sencillamente lo hago. Si me parece que no sirve, que no funciona, no lo creo, pues no lo hago. Y cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, es un acto de obediencia, pero eso es un acto de fe y es un gran acto de agradecimiento con Dios. Así que Dios bendiga a todos los dadores alegres de este ministerio, todos los que apoyan. Y otra gran noticia, precisamente, y para la gloria del Señor, esta semana nos dieron ya el aval y mañana, si Dios lo permite, lunes 8 de enero, volvemos a la radio con el programa Volviendo al Padre, también que va de lunes a viernes a través del horario Colombia de 10 a 11 de la mañana. O sea que tenemos radio en la mañana de 10 a 11 y en la noche tenemos de 9 a 10 Volviendo al Padre, la Iglesia en Casa a través de Facebook. Así que gracias al Señor, volvemos a la radio, volvemos
casi 8 años haciendo radio y esto se hace gracias al Señor, pero también gracias a los aportes de todos ustedes. Gracias, Dios los bendiga, Dios les multiplique. Vamos a orar y vamos a dar gracias en esta hora de la mañana. Padre Celestial, para mí es un honor estar acá. Es un gran y un alto privilegio estar predicando tu palabra. Pido perdón por todo lo malo. Pido, Señor, que nos descontamines de toda contaminación, que nos laves y que nos limpies, y que tu palabra, Señor, hoy sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara porque estamos en medio de la oscuridad, pero tú alumbrarás mi camino. Y no tropezaré y no caeré, porque tu palabra me va a iluminar y va a guiar cada uno de mis pasos. Es lumbrera, la lumbrera son las estrellas, aún el campo en medio de la noche, cuando hay luna, cuando hay estrellas, se puede transitar por él. Tú eres lámpara, Señor, con tu palabra y eres lumbrera para mí. Te pido que me hables, te pido que me traigas una palabra de bendición. Te pido, Señor, que muchas cosas que aprendí de manera equivocada sean derribadas y podamos edificar este año una nueva estructura conforme a la sana doctrina. Te damos gracias en el nombre de Jesús y predicamos esta palabra con la asistencia de tu Espíritu Santo para gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hoy tengo una palabra muy linda que se llama Dios mi guardador. Dios es mi guardador. Así que quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra del Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que, subraye, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hemos visto ya hasta aquí, esta es la palabra que Dios nos dio para el año 21, y hemos visto hasta aquí que Dios no perdona todo y Dios no perdona a todos. Eso es algo que hemos estado estos días enseñando y aprendiendo. Dios no perdona todo. Por ejemplo, Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios no perdona a todos. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere ser perdonada. Hay gente que no se quiere arrepentir y para ser perdonado tengo que arrepentirme. Y para poder arrepentirme tengo que dejar el pecado. Entonces sencillamente hay gente que no quiere dejar el pecado. Y si no si no me alejo del pecado, si no me arrepiento y dejo de practicarlo, no puede haber perdón. Entonces el perdón está ligado al arrepentimiento y el arrepentimiento, como lo veíamos hace unos días atrás, es un cambio de mentalidad, de actitud, de obras y de vida. Así que dice la palabra que en el tiempo de Noé, Dios guardó a Noé y a 7 personas más, 8 en total. Noé y su familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y cada una de las esposas de sus hijos, 8 personas. Sin embargo, aunque Dios guardó a Noé, en ese momento murieron millones y millones de personas. El mismo Dios que hizo a Noé fue el mismo Dios que hizo a todos los demás. Sin embargo, ese grupo de personas tan grande no quisieron ser salvas. Y exactamente eso es lo que ocurre hoy. Hay muchas personas que no quieren ser salvas, que lo último que les interesa es su eternidad, que lo último en lo que piensan es en agradar a Dios, que lo último que quieren hacer es arrepentirse. Entonces, en el reino de los cielos, la matemática no funciona como en el reino humano. Si yo leo este pasaje y me doy cuenta que se salvaron 8, pero finalmente dice que el mundo antiguo fue cubierto por las aguas y el diluvio los destruyó, si uso la matemática humana, digo, perdió el reino de los cielos porque solo se salvaron 8. Y ganó el reino de las tinieblas porque se ahogaron millones. Pero así no funciona la matemática para Dios. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra del Señor dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío?
el pecador, el que hace lo malo. En ese orden de ideas, usted siéntase bendecido, siéntase bendecida, si usted forma parte de ese grupo de personas que están buscando la salvación. Porque la salvación, aunque el plan de Dios es que todos los hombres se salven, no será así. No todos se salvarán, y no por una cuestión de Dios, sino una cuestión del propio corazón del ser humano. Mientras Noé construía el arca, muchas personas, asumo yo, tuvieron que preguntarle a él y cuestionarle: ¿qué haces? ¿Por qué construyes un barco en medio de la nada? ¿Por qué crees que la tierra se va a inundar cuando nunca hemos visto tal inundación, ni siquiera en una forma mínima? ¿Por qué piensas que hasta las montañas más altas serán cubiertas con agua? Y todo lo que Noé les enseñaba era para ellos algo absurdo. Esta humanidad está igual que en los tiempos de Noé. Y quiero que usted mire una característica. Dice que Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Permítame una vez más decirle qué significa impío. La palabra impío significa que no siente compasión o piedad, que no demuestra ninguna vocación o devoción religiosa, que no tiene ningún respeto por las cuestiones religiosas, que es incrédulo, que es irreligioso, y también dice que es hostil en cuanto a lo religioso y lo sagrado. Ahora, el mundo que el Señor sepultó era un mundo que impío, no respetaba las cosas de Dios, no tenía reverencia, eran hostiles contra Noé y los suyos por creer en Dios, eran personas propensas a lo malo. Y quiero decirle también que el mundo que Dios borró tenía 5 cosas que voy a irle describiendo cada una. Lo primero eran degenerados, lo segundo eran depravados, lo tercero eran corruptos, lo cuarto eran violentos y lo quinto eran impíos, aborrecedores de Dios. Permítame decirle lo que este mismo pasaje nos dice la NBV, Nueva Biblia Viva. Dice la palabra, voy a leer Génesis 6:12. Acompáñenme a Génesis 6:12 y vamos a leer la NBV, Nueva Biblia Viva. Y dice: Dios vio que la humanidad se había, subráyelo, degenerado y practicaba la violencia. Ahora sigue la siguiente palabra, subráyelo, la depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé: he decidido destruir la humanidad porque por su culpa, subraye esto, no por culpa de Dios, hay mucha que, subraye violencia y subraye corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto a lo que hay en el mundo. ¿Qué había en ese momento? Había una humanidad depravada, degenerada, violenta, corrupta y una sociedad impía, aborrecedores de Dios, sin respeto, sin reverencia, sin ningún tipo de reparo para hablar de Dios o contra las cosas que simbolizan a Dios. ¿Qué es degenerado? Le voy a explicar. Que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado, en especial en el terreno sexual. ¿Qué es una persona depravada? Persona que tiene conductas crueles o violentas, no respeta a los demás y su comportamiento está en contra de las reglas morales. Se inclina irresistiblemente hacia el mal. ¿Qué es una persona corrupta o corrupción? Algo que está corrompido, descompuesto, dañado y torcido. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Cada vez más depravada, cada vez más degenerada, cada vez más corrupta, cada vez más violenta, cada vez más impía. Entonces, como en los días de Noé, abundaba la maldad, abundaba la violencia, abundaba el derramamiento de sangre, abundaba la gente que se burlaba con las cosas del Señor,
abundaba la gente depravada, haciendo cualquier cantidad de cosas, todo lo torcido que se les ocurría en sus mentes. Había gente degenerada y había corrupción. ¿Qué significa corrupción? Podrido, descompuesto, corrompido, dañado, torcido. ¿Sabe? A mí me duele ver el nivel de corrupción de nuestro país. Un país tan rico como Colombia, pero lastimosamente tan carcomido por la corrupción en todas las esferas. Y Noé comienza en esa especie de maldad consumada en el hombre, comienza a predicarles de la palabra. ¿Por qué Dios salva y por qué Dios guarda a Noé? ¿Y por qué Dios te salvará y por qué Dios te guardará? Porque Noé tenía 3 cosas. 1 era pregonero de justicia, 2, predicador de la verdad, y 3, tenía una vida de rectitud. Escúcheme. Era pregonero de justicia, predicador de la verdad, y tenía una vida ¿de qué? De rectitud. Recuerde que ya lo vimos, cómo hay una gran diferencia entre Lot, que era un justo, y Noé, que era justo. La Biblia dice que Lot veía lo que hacían los sodomitas y veía toda la maldad que había en Sodoma y en Gomorra. Dice que él abrumaba su alma, afligía su alma, pero no predicaba. Pero en cambio Noé predicaba la palabra. Era un predicador, un pregonero de justicia, predicador de la verdad, y aparte de eso, era una persona intachable en su manera de vivir. Ahora, dice la Biblia que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, Lot veía la nefanda manera de vivir de estas personas. Nefando significa que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. Algo indigno, que no se puede hablar sin repugnancia u horror. Aborrecible, detestable, ignominioso, lleno de libertinaje sexual. La palabra ignominioso significa despreciable, grave ofensa que sufre el honor o la dignidad de una persona. Ahora, Dios guardó a Noé y a 7 personas. El mundo en el que estamos viviendo cada vez está más corrupto, más podrido, más torcido, pero también cada vez está más degenerado, cada vez está más depravado, cada vez está más violento, cada vez es un mundo más impío, que no tiene respeto, no tiene reverencia y que es hostil hacia lo que representa a Dios. Ahora, Noé no se cayó. Noé no escondió su fe. Noé no tuvo temor. Y yo quiero decirle, entre más oscuridad haya en la tierra, más tenemos que ser luz. Tú tienes que ser luz donde Dios te ha puesto y ser un Noé. Porque Dios guarda a los que son como Noé. Dios guarda a los que son pregoneros de justicia, predicadores de la verdad, pero que también tiene una forma de vivir intachable, correcta. Ahora, la versión Dios habla hoy de 2 de Pedro 2.5 dice lo siguiente. 2 de Pedro 2.5. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y subraya esto, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y otras 7 personas. ¿Qué hacía Noé? Predicaba una vida de ¿qué? De rectitud. En medio de una sociedad que es corrupta, corrompida, torcida, descompuesta, ¿qué tengo que hacer yo? Mostrar una vida de honestidad. Usted como cristiano, usted como cristiana, no puede participar en sobornos. No puede intentar sobornar a un funcionario público. No puedes intentar sobornar a alguien para obtener algo. No es una vida de rectitud. Noé no se andaba con sobornos. Noé no se andaba con mentiras. Noé no se andaba con fraudes, con documentos falsificados.
Noé era una persona intachable, escúcheme. Y Dios a la gente que no es corrupta, a la gente que no es pervertida, que no es degenerada, a la gente que no es violenta, Dios los guarda. Y Dios será tu guardador, escúcheme. Hemos aprendido esa frase que decía, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, es falso. Dios aborrece lo uno y lo otro. La gran diferencia entre un pecador que es aborrecido por Dios y otro que no, es el que no ha decidido alejarse y dejar de ser pecador. Pero cuando Dios ve a una persona corrupta, haciendo cosas que no son honestas, haciendo trampa, mintiendo, ocasionando pérdidas, daños a la gente que lo rodea, Dios no está feliz con eso. Cuando Dios ve gente, por ejemplo, esta semana salió en las noticias un grupo de personas involucradas en una red, más de 200 adultos involucrados en una red de prostitución infantil. ¿Usted cree que Dios está feliz con esa gente? Para nada. Dios no ama a ese tipo de pecador. Dios lo aborrece. Y la prueba tangible es que la gente que vivió alrededor de Noé murieron ahogados. El mismo Dios que salvó es el mismo Dios que ahogó a todo el mundo. Eso no fue el diablo. El diablo no tiene cómo generar un juicio de tan magnitud como un diluvio. Fue Dios. Entonces la gente anda jugando con Dios y con Dios no se juega. Ahora escúcheme esto. Cuando usted se vuelve un pregonero de justicia, cuando usted se vuelve un predicador de la verdad, cuando usted enseña a vivir una vida de rectitud ante Dios, la gente va a crujir los dientes. La gente te va a aborrecer. La gente va a querer hacerte daño. La gente se va a levantar, puede ser contra ti, pero no tengas temor. En medio de este mundo pervertido, corrupto, degenerado, violento e impío, se necesitan pregoneros de justicia. Se necesitan predicadores de la verdad. Se necesita gente que enseña a vivir en rectitud ante los ojos del Señor. Noé no tuvo miedo. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando Esteban estaba predicando, la gente que estaba escuchándolo crujían los dientes de rabia porque Esteban les estaba diciendo la verdad en la cara. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían, subraya esto, en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué dice la palabra? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, entre más oscuridad, a la gente le va a dar más rabia que se predique la luz, la verdad, la honestidad, la transparencia. Entre más esté entenebrecido el corazón de la gente, más van a aborrecer a los hijos de Dios. Pero tú y yo seremos pregoneros de justicia, predicadores de la verdad, y enseñaremos a vivir rectamente delante del Señor. Cuando el Señor Jesús va a predicar a Nazaret, entra en una sinagoga. Recuerde que el lugar principal de adoración es el templo, en Jerusalén. Pero el Señor no está en Jerusalén, el Señor está en Nazaret, donde pasó parte de su juventud. Y entonces Él llega a predicar y comienza a leer las palabras del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a hablar de Él mismo en las Escrituras. Pero cuando comienzan a escuchar esto, los falsos, los fariseos, los religiosos, los que aborrecen la verdad, comenzaron a crujir los dientes y quisieron asesinar al Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras y de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Mire, lo empujaron, lo sacaron, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo fueron sacando de la sinagoga y Nazaret estaba en una parte alta. Lo fueron llevando hasta un abismo para despeñarle, para arrojarle por el peñasco. Pero de manera sobrenatural aquí ocurrió algo. Él salió en medio de ellos. No sé si no lo vieron. No sé si fue invisible a sus ojos. No sé si algo pasó y nadie lo pudo tocar. Pero no pudieron tirarlo por el barranco. Así que él dice algo que es verdad y a la gente que le molesta. Y sabe, ser un pregonero de justicia, un predicador de la verdad y enseñar a vivir rectamente delante del Señor en medio de una sociedad como la nuestra es molesto. Tú eres una molestia para mucha gente. Tú eres una piedra en el trabajo, en el zapato para gente que en tu trabajo quiere robar. Tú eres una espina en el costado para el que quiere pecar. Pero quiero de una vez decirte de parte del Señor que el Señor es tu guardador. El Señor te guardará. El Señor te protegerá. El Señor será tu amparo si te vuelves un Noé. Ahora, el Señor Jesús lo intentaron matar, pero Dios lo guardó. Todavía no era su hora. La muerte del Señor no podía ser a través de ser arrojado por un precipicio. Y entonces aquí viene esta palabra: Dios es mi guardador. ¿Qué significa cuando yo le digo a alguien que Dios te guarde? ¿Qué significa? Y lo vamos a empezar a ver a partir de hoy. ¿Qué es eso que Dios te guarde? Pues bien, cuando yo le digo a alguien que Dios te lo pague, es una expresión de agradecimiento. Cuando yo le digo a alguien que Dios te oiga, es una expresión que denota que deseo que se cumpla lo que tú estás pidiendo. Pero cuando yo digo Dios mediante, es una expresión acerca de si no hay ningún impedimento o algún obstáculo de parte del Señor. Es pedir el permiso. Si Dios quiere o Dios mediante, es pedir permiso a Dios. Pero también cuando digo gracias Dios, es una expresión de alivio por haber recibido algo o por tener fe que voy a recibir algo. Pero Dios te guarde, ¿qué significa? La palabra Dios te guarde, anótelo por favor, significa esto: consagrar algo, pedir la bendición divina. 3. Poner en un lugar para que no se pierda. 4. Para que se conserve en buen estado. Que Dios te guarde también significa conservar, retener, proteger, cuidar, custodiar. La palabra Dios te guarde viene de una palabra hebrea chamar. Chamar significa guardar, atender, cuidar, vigilar, guardar fielmente, perseverar, preservar de toda clase de peligro, sitiar, rodear, cumplir con la responsabilidad como vigilante,
rodear, retener. Eso significa guardar. Estamos viviendo en una sociedad impía, violenta, depravada, degenerada. Una sociedad corrupta. Salir hoy en día en Cali requiere que Dios nos guarde. ¿Sabe? Esto es triste lo que está pasando en Santiago de Cali. Los niveles de atracos, de fleteos, los niveles de homicidios, los niveles de riñas, la cosa está muy compleja aquí en Santiago de Cali. Está muy difícil. Está muy complicado vivir en Cali. La gente tiene mucho miedo. Pero escúchame esto. Dios será ¿qué? Tu guardador. Y no solo es Cali, es Bogotá, es Nueva York, es Europa. Estamos viviendo un mundo que cada vez se acerca a un mundo como el mundo impío que le tocó a Noé. Dios será ¿qué? Tu guardador. Dios será tu escudo. Dios será el que te rodea, será el que te esconde, será el que te preserva, será el que te cuida. Escúcheme, será el que está a tu alrededor, sitiándote, rodeándote. Eso significa que Dios te guarde, que Dios no te deje caer en el mal, que Dios te haga invisible cuando venga el malo, el fletero, el atracador. Que Dios haga tropezar a tus enemigos y caigan en sus propias trampas. Eso es que Dios te guarde. Es una bendición que encierra muchas cosas. Cuando tú le dices a alguien que Dios te guarde, le estás deseando una cantidad de cosas. Pero cuando yo le digo a Dios, Señor, sé mi guardador, encierra todo lo que yo le acabo de leer. No sé cuántas veces a Noé lo amenazaron. ¿Qué pasa cuando una persona se para hoy en día y dice, esto que están haciendo no es lícito? La gente cruje los dientes. ¿Qué pasa cuando alguien en nuestro país denuncia un desfalco, un robo? Denuncia un mal manejo de recursos públicos. Llueven las amenazas. ¿Qué pasa cuando alguien denuncia el abuso sexual de un niño, de un vecino? Alguien está haciéndole daño. Viene una retaliación. No sé cuántas veces vinieron armados porque eran gente violenta, eran gente impía, sin respeto a Dios, irreverentes, irreligiosos, hostiles contra lo de Dios. Eran gente pervertida que tenían relaciones contra naturaleza. Eran gente perversa que no sentían compasión. El impío es sin piedad, no siente compasión. Es cruel. Cuando una persona mata a otra y luego mata a otra y mata a otra, se vuelve una persona cruel, ya no siente dolor. Por más de que el otro le suplique, por más de que el otro le llore, por más de que el otro le implore, es cruel, escúcheme. Finalmente, si esa persona no se arrepiente, recibirá su merecido de parte del Señor. Lo recibirá. Por eso es que el infierno es necesario. No debería ir allá si se arrepiente, pero hay gente tan mala en su corazón que nunca buscará arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Dejarlo de hacer. Y sabe, no sé cuántas veces, mientras Noé se demoró casi 100 años haciendo un barco, vinieron a decirle, deja ya Noé ese cuento. No queremos verte más, nos fastidia ese barco, nos incomoda, nos molesta tu fe, nos molesta lo que nos dices, nos incomoda cómo nos miras, nos incomoda que no participes en lo que nosotros participamos. Y yo le quiero decir esto, aunque a Noé, no sé cuántas veces no lo registra la Biblia. Tal vez, seguramente, pienso yo, lo quisieron matar, no lo pudieron matar, porque Dios fue ¿qué? Su guardador. La Biblia dice que Dios guardó a Noé, pero no solo lo guardó del diluvio, lo guardó antes del diluvio, teniendo que soportar y combatir
a una sociedad cada vez más corrupta. Dios será ¿qué? Tu guardador. Dios será tu protector. Dios será tu castillo, tu escondedero, tu refugio. Si agradas al Señor, Dios te guardará. Guardará tus hijos, guardará tus finanzas, guardará tu empresa, guardará tu familia. Dios es nuestro guardador. ¿Sabe algo? Yo he tenido muchas experiencias de cómo Dios ha guardado mi vida. Y he escuchado muchos testimonios de personas que iban por la calle y de repente iban a ser atracados o alguien les iba a hacer daño y Dios envió un ángel o Dios envió una persona o Dios propició algo para guardar a ese hijo. Muchas veces tú vas a salir de tu casa, no encuentras las llaves del carro, no encuentras las llaves de la puerta, vas a salir, no puedes, algo sucede, se te embolatan las cosas a última hora. A veces hay una interferencia allí. No sabes si Dios está utilizando eso para guardarte. Seguro hay personas que en algún momento han intentado irte a buscar, no han podido llegar a ti, no pudieron coger el bus que era, no pudieron cogerte en el horario que estabas, tú salías y ellos llegaban. ¿Sabes? Dios será tu guardador. Dios será este año 21 como a Noé. Dios será ¿qué? Tu guardador. La Biblia dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es por encima de escoltas. Dios es por encima de armas. Dios es por encima de alarmas. Dios es ¿qué? Nuestro guardador. Ahora, no por esto yo voy a ir a buscar situaciones de peligro y de riesgo porque Dios es mi guardador. No, Dios me manda a ser prudente. Lo que me refiero con esto es que el Señor, si es necesario, te guardará. Escúchame, no morirás hasta el día en el que el Señor haya marcado para que te vayas de esta tierra. Al Señor Jesús lo sacaron de la sinagoga, querían despeñarle, no pudieron. ¿Cuántas veces quisieron asesinar a David? No pudieron. ¿Cuántas veces quisieron matar a Nehemías? No pudieron. ¿Cuántas veces han conspirado contra los hombres de Dios? No han podido hasta el día en que el Señor dice, este es el día. Porque aunque vivamos en un mundo dañino, con gente que lastimosamente se levanta en la mañana pensando, ¿a quién voy a hacer daño hoy? El Señor será tu guardador. El Señor será tu protector. El Señor estará alrededor de ti. El Señor te esconderá. El Señor peleará por ti. Y quiero decirle hoy que hay un salmo que todos hemos conocido en algún momento y es el Salmo 23. Y para finalizar la enseñanza de hoy, yo quisiera que usted fuera conmigo al Salmo 23 y que lo estudiáramos por un momento y entendiéramos este concepto de que Dios es mi guardador. Salmo 23, Salmo de David. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi pastor. Dice el versículo 2, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Permítame explicarle algo. El oficio de pastor era un oficio para adultos. Cuando una persona cuidaba ovejas, sabía que tarde o temprano esas ovejas, que son el plato preferido de muchos depredadores, grandes depredadores como el oso, como el león, como las manadas de lobos, tarde o temprano esos animalitos, las ovejas, atraerían a las fieras del campo. Entonces no se mandaba a pastorear a jovencitos. Por eso cuando David lo manda Isaí a pastorear ovejas, realmente lo que denota esto es que David no era muy amado ni por su papá ni por sus hermanos. ¿Usted mandaría a un jovencito a cuidar ovejas sabiendo que las ovejas atraen las fieras? Yo creo que no. Tarde o temprano, las ovejas atraerían
a depredadores hambrientos. Cuando un animal ataca por hambre, la única forma de que ese animal desista es cuando está saciado. ¿Cómo te quitas de encima a un león que tiene hambre o a una leona? ¿Cómo te quitas de encima a una jauría de lobos? ¿Cómo te quitas de encima a un oso? ¿Cómo? Cuando el oso está determinado porque necesita comer o tiene crías, tiene hambre, detener un animal de eso es complejo. Así que David, que fue pastor, comienza a entender en profundidad qué es el oficio pastoral. Comienza a entender que ser pastor es ser protector. Comienza a entender que aunque las ovejas puedan correr peligro, hay una gran diferencia entre un pastor asalariado y un pastor verdadero. El asalariado, cuando llegaba la fiera, huía. Pero el pastor verdadero enfrenta sus enemigos, enfrenta a las fieras por defender a sus ovejas. ¿Sabe? El verdadero pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Las ovejas son animales indefensos, dóciles y que día y noche necesitaban ser protegidos. Así que no cualquiera era un pastor. No cualquiera se daba a la labor de proteger animalitos que iban a traer peligros inminentes. Ahora, lo primero que dice David aquí es: Jehová es mi pastor. ¿Sabe? David está diciendo muchísimo con esto. Porque David entiende que un pastor es aquel que defiende a sus ovejas. Y yo quiero contarte que independientemente del lugar donde te congregues, tu pastor es Dios. Y si tú eres su oveja, el Señor Dios Todopoderoso te protegerá. Ahora, en la primavera, el pastor llevaba a las ovejas a comer pastos suculentos. En primavera eran los mejores pastos. Pastos deliciosos. En primavera era donde nacían los corderitos. En primavera también se esquilaban las ovejas. Pero después de que pasaba la primavera, llegaba el verano. En el verano los pastos escaseaban un poco más. Así que el pastor tenía que tomar sus ovejas y comenzar a transitar por Palestina, llevándolas de un lugar a otro, buscando el bien de esas ovejas. En la noche, cuando ya oscurecía, el pastor buscaba una cueva donde encerrar sus ovejas, o hacía una construcción en piedra y con ramas llenas de espinos que se llamaba redil. Ahí metía sus ovejas. ¿Qué hacía cada pastor al oscurecer, al caer ya la noche? Contaba sus ovejas una por una, las contaba. Ahí es donde sale la enseñanza de la oveja número 100, porque el pastor está contando y cuando llega a 99 no le da. Y vuelve y las cuente y no son 100, hay 99. Entonces, cada noche el pastor cuenta sus ovejas y cada noche las examina para ver si sus ovejas en el recorrido se hirieron, están cortadas, están lastimadas, tienen algún animal pegado. Así que el pastor, oveja por oveja, comienza a cuidarlas. Y una característica de un buen pastor es que conoce cada una de sus ovejas. Yo quiero decirte, si eres oveja del Señor, el Señor te conoce. El Señor te cuida. El Señor te sustenta. Y ¿sabe algo? Cuando el verano arreciaba, cuando ya no habían buenos pastos cerca, ellos comenzaban a ir más y más lejos, más y más lejos. Finalmente ya en el invierno, el pastor regresaba y el pastor ya en el invierno no sacaba sus ovejas, las protegía de la lluvia, de las nevadas, del frío, de las tempestades.
O sea que un pastor realmente era alguien que guiaba a las ovejas. ¿Qué significa que Dios te guarde? Que Dios te guíe. Que Dios te lleve a mejores pastos. Que Dios te libre del mal. Que Dios te proteja de los depredadores, de los que acechan tu vida. Porque no solo el pastor tenía que proteger las ovejas de los enemigos naturales, sino también de los ladrones, de los saqueadores. Habían bandas armadas que robaban ovejas. O sea que no solo el pastor tenía que enfrentarse a animales, sino que en determinado momento podría tener una confrontación con otros seres humanos que querían venir a robar parte de su rebaño. Pero el verdadero pastor y el que describe David en la Biblia era el pastor que daba su vida por defender las ovejas. David sabía que era un buen pastor y lo sabía perfectamente. ¿Sabe? Si yo le hablo a usted de trementina, de aceite, de linaza, si le hablo de óleo, si le hablo de acuarelas, si le hablo de una cantidad de términos, usted seguramente no sabe qué es. Pero un pintor sí sabe de qué le estoy hablando. Cuando David hace este salmo y dice, Jehová es mi pastor, David sabía de qué estaba hablando. Y mire una característica del buen pastor. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe? Para los judíos, mencionar el nombre de Jehová no era permitido. Por eso, en la Biblia usted va a encontrar que los traductores reemplazaron el nombre de Jehová, por ejemplo, con Adonai, que significa Señor nuestro, Elohim, que significa Dios de dioses, el Shaddai, el Señor de las montañas, de los montes, Emmanuel, Dios con nosotros, usted lo va a encontrar. Pero recuerde también que Jehová en el Antiguo Testamento era Yahvé también, que era el nombre de Dios, o es el nombre de Dios que en el Antiguo Testamento no llevaba vocales. Se escribía Yahvé o Yahweh sin vocales, que finalmente significa el yo soy. No el que era, no el que fui, sino el eterno. Y recuerde que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. Pero una característica del Señor es que dijo, yo soy el buen pastor. ¿Quién te protege a ti? El mejor de los pastores. ¿Quién será tu guardador en el año 21? El Dios de los cielos. Permítame decirle algo más. David sabía que había alguien que cuidaba su vida en el día y en la noche. Las ovejas, cuando las metían en las cuevas, ellas escuchaban afuera cómo aullaban los lobos. Seguramente escuchaban el rugido de los leones, pero había una característica: el buen pastor les hablaba a las ovejas y ellas se tranquilizaban. Las ovejas tienen muy buen oído, escuchan la voz de su pastor. Y yo quiero decirte, David muchas veces, afuera habían leones, afuera habían osos rugiendo, afuera habían lobos aullando, pero David les hablaba a sus ovejas, les decía, tranquilas, yo las voy a proteger, yo las voy a guardar. Y las ovejas dormían tranquilas. David sabía que era ser cuidado y ser amado por su pastor. Por eso en el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David sabía que tu guardador no duerme. El que guarda tu vida te guarda en el día, te guarda en la noche, te guarda en la casa, te guarda en el trabajo, te guarda en la calle, te guarda en todo lugar. La oveja era guardada por su pastor. Ahora, cuando yo sé quién es mi pastor y quién es mi guardador, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, mi pastor, me haces vivir confiado. ¿Quién cuida de mí? Mi pastor.
¿Quién guarda mi vida? Dios Jehová Todopoderoso. La ovejita en la noche, donde la cogiera la noche, se acostaba a dormir. Ella no tenía problema. Ella no podía defenderse. Ella no podía correr. Ella aprendió a descansar. Y hoy quiero decirte de parte del Señor, descansa en Dios en este año 21. Si eres como Noé, el Señor será tu guardador. Si eres una oveja de Dios, Dios te protegerá en el día y en la noche, mientras camines o estés quieto, mientras duermas o no, el Señor te guardará. En el frío, en el otoño, en el verano, en el invierno, el Señor te guardará. Seguramente para muchos este año 21 ha sido un año difícil. Y empezó difícil. Y el año 20 sí que es cierto. Pero hay una característica aquí, es que dice en el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe? En la versión Dios habla hoy dice, en verdes praderas me hará descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Pastos y agua, provisión. ¿Qué te dará Dios este año? Provisión. Y luego dice, me pastoreará. ¿Qué es me pastoreará? Me conduce, me lleva, me cuida, me direcciona. Este año el Señor te va a guardar, te va a guiar, te va a conducir en todo lo que hagas, porque Dios es mi guardador. Dios es mi guardador. Y entonces después dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. ¿Qué es mi alma? Intelecto, voluntad, emociones. ¿Qué es confortar? Es cuidar. Cuando la oveja se desanimaba a seguir, el pastor la animaba. Cuando la oveja por alguna razón estaba rezagada, el pastor la cargaba, la llevaba, la ayudaba, hacía que los demás la esperaran. No estás solo en este año 21. El Señor te guardará. El Señor será tu guardador. Y permítame unos minutos más para terminar la idea y decirle esto. Pero en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe? El valle de sombra de muerte es un valle que está al sur de Jericó, que mide más o menos 7 kilómetros de largo. Es un valle que está en medio de dos corrientes, de dos formaciones de montañas. Es un valle que queda en medio de dos cadenas montañosas. Así que a este valle no le entra mucho sol. Es un valle que en algunas partes es muy ancho, pero en otras es muy angosto. Y se forma una pared al lado y lado de montañas rocosas, y en algunas partes esa pared puede medir muchos metros de altura, muchos metros. Así que se volvía un valle en algunas partes ancho y se iba angostando como un embudo, y finalmente se volvían a veces callejones. Y sabe, era un valle conocido porque tenía huecos, tenía precipicios, tenía cuevas donde se escondían las fieras o los ladrones. Y en algunas partes era tan estrecho que medía solo 3 metros de ancho. Así que una oveja no podía dar la vuelta. Y los pastores conocían este valle que queda a 7 kilómetros de Jericó. Y sabían que en la mañana el valle se transitaba de un lado a otro en un sentido y en la tarde en otro sentido. ¿Para qué? Para evitar que dos pastores se encontraran de frente con sus ovejas y quedaran atascados. Era un valle que tenía pastos. Y sabes, se conocía como el valle de sombra de muerte, porque era un lugar peligroso. Sin embargo, aunque era un lugar peligroso, dadas las condiciones climáticas de Palestina, la gran mayoría de los pastores
una vez al año tendrían que cruzar ese valle. Tendrían que llevar a sus ovejas allá, porque ya el pasto en otros lugares se había acabado. Así que tenían que ir allá. Y no sé cuántas veces David tuvo que ir al valle con sus ovejas. Pero David dice que aunque ande o transite en ese valle de sombra de muerte, no temería mal alguno. David muchas veces seguramente tuvo que entrar allí, sin saber cuándo saltaría una fiera, cuándo saldrían los ladrones. Pero David iba tranquilo sabiendo que Jehová es su pastor, que Dios es su guardador. Y le quiero contar algo acerca de este valle. En la vida cristiana muchas veces tenemos que transitar en medio de la oscuridad hacia mejores pastos. Ahora, cuando yo transito por el valle de sombra de muerte, yo tengo que ir pausadamente. Pausadamente, no hay necesidad de correr como si estuvieras alarmado, pero tampoco hay necesidad de estar quieto. Hay que seguirle el paso al pastor. No vamos a correr por el valle de sombra de muerte. En medio de la pandemia no vamos a tomar decisiones apresuradas. En medio de la pandemia no vamos a hacer negocios apresurados. En medio de la pandemia no vamos a hacer cosas alocadas como si tuviéramos miedo. Pero tampoco nos vamos a quedar rezagados. El valle de sombra de muerte se transita de manera pausada, sin frenesí. Despacio, pero seguro. Y hay momentos en la vida del cristiano que tendrá que atravesar por lugares de oscuridad para finalmente encontrar mejores pastos. Yo no sé cuándo va a acabar esto, pero esto va a acabar y te aseguro que encontraremos mejores pastos. Pero lo sorprendente de esto es que si usted observa esto, lea conmigo de nuevo el 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice que es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de muerte. No está diciendo que es el valle de la muerte. Valle de sombra de muerte. Ahora, la sombra de un perro no me puede morder. La sombra de una espada no me puede herir. La sombra de la muerte no nos puede destruir. Es una sombra, escúcheme. Así que literalmente este valle existía, no era algo alegórico, no era una alegoría, existía. Pero aunque David entraba allí, él sabía que por oscuro que a veces se colocara y estrecho o inseguro que fuese, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Lo dice allí. Dice, porque tú estarás conmigo. En este año 21 quiero decirte, el Señor estará contigo. El Señor será tu guardador. Y voy a terminar con algo que quiero hacer y lo voy a estar explicando en una próxima oportunidad. Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22 dice, la bendición sacerdotal. Y quiero declarar esto sobre tu vida. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Versículo 24, y esto lo suelto para ti en este año 21. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este año el Señor será nuestro guardador. Aunque aumente la maldad, aunque aumente la perversidad, aunque aumente el degenero,
aunque aumente los impíos la impiedad, el Señor será tu guardador. Él te guardará. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Padre Celestial, gracias te doy. Y te pedimos, Señor, que nos guardes del valle de sombra de muerte. Nos guardes de todo mal, de todo peligro, que el mal no nos dañe. Y, Señor, te doy gracias, porque a partir de hoy, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú eres mi escudo, mi guardador, mi protector. Tú me escondes, tú me rodeas, tú me preservas, tú me sitias. Señor, tú me guardas. Señor, tu mano está sobre mí. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres mi guardador en este año 21, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos por estar conectados en esta hora de la mañana. Recuerda, mañana lunes, si Dios lo permite, arrancamos en la emisora 10 de la mañana con el programa Volviendo al Padre, y mañana lunes también 8 de febrero del año 21 a las 9 de la noche, la iglesia en casa. Un abrazo y que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Te invito para que este tiempo le digamos a Dios, Hosana, Redentor nuestro, Salvador. Te queremos estar contigo, queremos que tú reines sobre esa tierra, que traigas redención, que traigas libertad. Queremos tu presencia en este lugar. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de
los quiero invitar para que levantemos nuestras voces a nuestro Dios, a nuestro asombroso guerrero. Mientras vivamos, mientras nuestras fuerzas todavía corran, hasta nuestro último suspiro, alabaremos a nuestro Dios. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré. Oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti